La idea es que con esta simulación podamos visualizar lo que pasa con la ley de inducción de Faraday, ¿no? Esto de que aparece una FEM debido a que hay cambios en el flujo magnético en el tiempo y que, digamos, de alguna manera el power de esa FEM va a estar vinculado con la rapidez del cambio. Y ahora lo vamos a visualizar. Primero veamos el fenómeno físico, sin entender tanto lo que pasa en la matemática. Pero acá tengo una bobina, que es un arrollamiento de un conductor, una lamparita conectada en los bornes de esta bobina, o sea, el circuito se cierra aquí, da toda la vuelta por la espira y vuelve, ¿no? Y lo que estoy midiendo acá es la diferencia de potencial entre bornes de la lámpara. No hay batería, no hay nada acá. Solamente tengo un imán. Y voy a, con este botón, hacer que aparezcan las líneas de campo, que son cerradas, que salen del polo norte y llegan al polo sur. Pero son cerradas. Y voy a mirar lo que pasa en el área delimitada por las espiras. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, si lo muevo rápido, miren lo que pasa con la lámpara. Cuando estoy moviendo el imán hacia el arrollamiento, lo que estoy haciendo es cambiando el flujo magnético por unidad de tiempo. Fíjense que si lo dejo ahí quietito el imán, no pasa nada. Si lo dejo quietito ahí, no pasa nada. Solamente pasan cosas cuando varía el flujo magnético por unidad de tiempo. Fíjense. Y si el flujo por unidad de tiempo varía más rápido, fíjense que el brillo de la lámpara es mayor. Si lo hago muy lento, fíjense que la aguja deflecta muy poquito. O sea, la aguja me está indicando de alguna manera la FEM. O sea, qué tanto se aleja del centro es qué tan grande es el valor de la FEM. Y fíjense que a medida que lo muevo más rápido, llega a valores más elevados, tanto en un sentido como en otro. Esto es como poner un tester en un toma, ¿no? Y que un poco la corriente alterna, que es lo que vamos a ver luego, tiene que ver con esto, con un movimiento que genera una variación del flujo por unidad de tiempo, genera una FEM inducida, que genera una circulación de corriente, y si esto se da de manera alternada, estoy frente a una corriente alterna. Entonces, fíjense, si meto el imán, estoy aumentando el flujo. Entonces tiene que aparecer una corriente, cuando yo voy metiendo el imán, que se oponga a ese aumento. Entonces, si estoy entrando con el imán, con líneas de campo entrantes que aumentan el flujo, las líneas que tienen que aparecer, ¿hacia dónde tienen que apuntar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Supongamos que muevo el imán para allá. O sea, lo trato de mover con las líneas de campo entrantes a el área delimitada por la espira. Acá son varias, ¿no? Entonces, si analizo lo que pasa con el flujo en la espira, o en este conjunto de espiras, cuando muevo el imán para ahí, está aumentando el flujo. Entonces, según la ley de Lenz, tiene que aparecer una FEM que genera una corriente inducida, que genera un campo que se oponga a ese aumento de flujo. Entonces, ¿qué sentido va a tener el campo si evalúo en el centro de la espira? Supongamos que el sistema coordenado es así. Para que el flujo no aumente, me paro en el centro geométrico de las espiras. ¿Para dónde tienen que apuntar las líneas de campo? ¿Qué sentido tiene que tener el campo en este punto? ¿Hacia el eje X negativo o hacia el eje X positivo? Yo estoy entrando con líneas de campo. Si aparecen líneas de campo en el sentido negativo, o sea, estoy entrando. Este es el evento, ¿no? No cuando salgo, sino cuando entro. No miren estos, porque acá es cuando ya se cerró la línea. Estamos mirando lo que pasa acá. Y el evento es este, miren.
sea, metí el imán. Estoy aumentando el flujo porque hay líneas de campo entrantes. ¿Cómo tiene que ser el sentido de las líneas de campo que aparezcan? Mejor dicho, ¿hacia dónde tiene que apuntar el campo si me paro en este punto? ¿Hacia el lado positivo de las X o hacia el lado negativo? Hacia el lado positivo. Siempre trata de disminuir. Bien, si me paro en este punto, en el centro geométrico de la primera espira, el campo tiene sentido hacia el eje X positivo. Pero este es un vector tangente, una línea de campo que es cerrada, que está alrededor de esta espira. ¿Qué sentido tiene la corriente en esa espira? Si estoy mirando desde acá, horaria o antihoraria. Si estás mirando, por ejemplo, acá, la corriente tiene este sentido. Si estás mirando acá, la corriente tiene este sentido. Una corriente que se condiga con la regla de la mano derecha que me vincula la corriente y la dirección del campo. Entonces, así es como suceden las cosas. Pero para que haya una FEM inducida, tiene que haber cambio de flujo magnético en el tiempo. Si esto lo dejo ahí, quietito, no hay nada. No pasa nada. Si esto lo dejo acá, si lo muevo, sí. Pasan cosas. Porque en la FEM solo aparecen si hay un cambio del campo magnético en el tiempo.